Encantada de estar compartiendo este rato con todos vosotros. Bienvenidos y vamos a empezar para no demorar más el tiempo, porque yo creo que todos los que estáis asistiendo, que ya veo que es una asistencia importante, numerosa, precisamente lo que queréis es ver y atender de qué estamos hablando y cuáles son estos cambios y estas transformaciones que efectivamente nos afectan a todos en el día a día. Bien, yo he titulado esta transparencia, esta presentación, como con una idea que es la idea que quiero transmitiros en este tiempo que vamos a compartir. En realidad, todos vosotros sois personas con comportamientos, con actitudes, con conductas, con percepciones de la vida totalmente distintos a las personas que existieron hace, fijaros, no digo 2 siglos ni digo un siglo, digo con las personas que existieron y que existen hace 30 años. No tiene nada que ver. De hecho, vosotros, si os comparáis, si trabajáis y interactuáis con vuestros compañeros en los entornos laborales, no tienen nada que ver la actitud, la predisposición al trabajo, la forma de entender las responsabilidades, las funciones, las tareas, una persona que tenga 50 años que una persona que tenga 30 años. Esto no quiere decir en ningún caso que la persona de 50 años esté obsoleta, esté caduca y ya no sirva, y que la persona de 30 años sea absolutamente perfecta para el contexto laboral. Lo único que quiere decir, y es lo único que yo quiero incidir, y sí que me gustaría que este es un pensamiento que interiorizarais, es que efectivamente estamos en una nueva era que ha desarrollado un nuevo trabajo, y que este nuevo trabajo, este tipo de trabajo diferente, demanda y exige un nuevo hombre. Todos vosotros estáis en este contexto en el que se necesita, en el que se requiere un nuevo trabajo para un nuevo hombre. Mirad, vivamos la segunda revolución copernicana. ¿Por qué empiezo con esta frase? Porque en estos momentos, bajo esta metáfora que os voy a contar, estamos viviendo la segunda revolución copernicana. Mirad, Claudio Ptolomeo fue un científico del siglo II que, además de ser un hombre en su integridad, un hombre de ciencias, era un gran astrónomo, un estupendo matemático y un geógrafo griego. Bien, pues Claudio Ptolomeo es la persona que pronunció y que desarrolló la teoría sobre la mecánica celeste. ¿Y en qué consistía esta teoría de la mecánica celeste? Pues en realidad lo que Claudio Ptolomeo nos decía es que el planeta Tierra pertenecía a un sistema geocéntrico, que consistía ni más ni menos en interpretar que la Tierra era el centro del sistema solar y que obviamente todos los planetas conocidos giraban a su alrededor. En esto consiste el sistema geocéntrico de la mecánica celeste. Fijaros, estas teorías que hoy nos parecen un disparate dominaron el pensamiento científico durante más de 1400 años. Más de 1400 años. Además, dominaron el planteamiento con una rotundidad absoluta. Nadie discutía este sistema geocéntrico porque el postulado que enunciaba esta teoría
a la vista de todos era incuestionable. ¿Y en qué consistía? Pues lo primero es que era, como él lo defendía, evidente al sentido común, porque tú mirabas hacia arriba, veías el sol y podías observar este movimiento. De hecho, cualquier mortal podía ver el amanecer y el atardecer. Es decir, obviamente y por puro sentido común, esto significaba que el sol se ponía y se quitaba. A este postulado absolutamente incuestionable se unía otro de mayor rotundidad moral. Y era ni más ni menos que la Biblia, cuya fuente de autoridad era incuestionable. De hecho, Josué, en el apartado 10, 12, 14, versículos 12, 14, especificaba este postulado del que hacía gala Claudio Ptolomeo. Bien, hubo que esperar hasta el siglo XVI, para que otro astrónomo, en concreto Nicolás Copérnico, por todos vosotros conocidos, cuestionara dicho planteamiento y rompió el concepto que reinaba durante 1400 años con su famosísima teoría heliocéntrica, que consistía en que la Tierra no era el centro del universo porque todo giraba alrededor del Sol. De hecho, en este momento, el planteamiento de esta teoría heliocéntrica suponía un cambio absolutamente radical en el pensamiento de la sociedad y una transformación revolucionaria que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar. Lógicamente, aceptar este cambio de planteamiento no fue fácil. De hecho, algunos hombres, como Giordano Bruno, tuvieron que pagar con su vida la osadía de defender e intentar convencer a la sociedad contemporánea suya de esta teoría heliocéntrica. También hubo otra manera de afrontar la situación no tan dramática ni tan agresiva como la que sufrió Bruno. Epur si mueve. Y sin embargo se mueve, que fue la famosísima frase que pronunció Galileo y que con su retractación posibilitó que salvara su vida y que se instaurara la teoría heliocéntrica en la Tierra. Bien, ¿qué nos demuestra esta historia? Porque en realidad estaréis diciendo, yo he venido a que me cuenten algo y de momento no sé por dónde va a salir esta presentación. Bien, ¿qué nos demuestra esta historia? Pues mirad, esta historia nos demuestra que se pueden afrontar los acontecimientos, las rupturas, con diversas alternativas. Y que todos los planteamientos, todos los cambios y todas las transformaciones, por muy revolucionarias que parezcan, dependen de la amplitud del enfoque con el que se mira. ¿Por qué os he contado esto? Pues mirad, porque es indudable que hoy todos nosotros estamos viviendo una época de cambio. De hecho, las referencias que para nosotros eran absolutamente conocidas empiezan a desdibujarse. Y por supuesto, los criterios de selección a los problemas con los que nos enfrentamos también. Estamos viviendo la transición a un nuevo modelo que todavía no se sabe dónde va a terminar.
Pero lo que sí es cierto, y además hecho comprobado por todos vosotros, es que estamos viviendo un proceso de transformación sin límites. Hace 15 años era impensable esta interrelación que estamos teniendo hoy nosotros. Hace 20 años era impensable que yo pudiera escribir un correo y automáticamente ese correo apareciera en la pantalla de cualquier ordenador en cualquier parte del mundo. Hace 10 años era impensable que ese correo que yo había mandado no solo lo tuviera la persona que yo había querido, sino que se propagase por las redes sociales y se constituyera un grupo cohesionado que estuviera planteando, discutiendo, trabajando sobre la idea que yo había lanzado. Obviamente, estos cambios que se han producido y que estamos asumiendo con absoluta naturalidad llevan aparejados una serie de condicionamientos sociales y condicionamientos laborales de los que no somos muy conscientes y que, sin embargo, nos afectan en el día a día de una manera brutal. Esta transición que estamos todos protagonizando hacia un nuevo modelo, yo la voy a resumir para que vosotros también interioricéis este concepto como el cambio desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista profesional, del criterio o del indicador de la competencia que consistía en la rivalización entre diferentes posturas, a la lucha por la competitividad, que consiste en ganar la preferencia en la mente del consumidor. Este cambio de modelo de competencia a competitividad también te afecta a ti de manera individual, porque ahora eres tú, como trabajador, como talento, el que tienes que aprender a ganar la preferencia en el mundo laboral. Antes buscaban determinados conocimientos que agruparan las personas. Hoy las empresas buscan talentos, porque los conocimientos ya se van a encargar ellos si los necesitan de ampliárselos. Fijaros qué cambio tan importante. En estos momentos vivimos, y por eso os he contado la historia de la teoría helocéntrica, en estos momentos estamos viviendo un cambio de paradigma. Como nunca antes se había enfrentado la sociedad a alguno de las mismas características. Y en lo que nos afecta a nosotros en esta conversación que estamos manteniendo desde el punto de vista empresarial, las empresas ya no emplean a las personas como subordinados que desarrollan tareas, sino que las empresas administran talentos. Esta diferencia, más allá de la pura diferenciación en terminología, implica una transformación conceptual absolutamente profunda. Porque si yo administro talento, el talento es un capital que se me puede marchar de la empresa si encuentra condiciones mejores. Por lo tanto, el talento hay que cuidarlo. Y en esta transformación, que es la transformación que estamos todos viviendo, probablemente a muchos de vosotros, en alguna circunstancia particular de vuestra vida profesional, os haya provocado inadaptación. Porque si no conocéis las reglas del juego, es muy difícil ganar. Yo lo que voy a pretender es abriros un poco, explicaros cuáles son las reglas generales del juego laboral que estamos todos jugando. Desde el punto de vista del individuo, ¿qué caracteriza este nuevo paradigma que os he contado? Vamos a verlo también desde el punto de vista de la organización. Pero, en primer lugar, desde el punto de vista del individuo,
¿qué caracteriza este cambio de paradigma que estáis viviendo? Pues mirad, como hemos visto en la introducción de esta clase, principalmente lo que caracteriza este cambio de paradigma es un cambio de enfoque. Ya no somos empleados, nuestros padres eran empleados de una empresa y ahora nos vamos a convertir en multinacionales unipersonales. ¿Por qué digo esto? Pues mirad, porque en la época de nuestros padres, lo normal era que nuestros padres, en concreto que nuestro padre, trabajara como empleado en una única empresa a lo largo de toda su vida laboral. Y en eso consistía haber hecho una buena carrera profesional, porque llevaba implícito los valores de fiabilidad, de estabilidad, de lealtad con la compañía. Hoy, sin embargo, el trabajar solo para una empresa se ve como algo, si no negativo, por lo menos llamativo. Porque gracias a Internet y gracias a las inmensas posibilidades que nos ha abierto la globalización, hoy lo más normal es que todos nosotros trabajemos en contextos polivalentes, con personas absolutamente diferentes, en entornos muy diversos, y eso haga que cada uno de nosotros debamos potenciar y trabajar nuestro propio valor para poder situarnos en lugar de preferencia en la mente de los directivos que contratan. Por eso os he explicado que en el individuo el gran cambio es que ya no somos empleados, sino que somos nosotros mismos empleados de nuestras propias competencias y del desarrollo de esas competencias. Idea para que se os debe quedar, por lo tanto, es que hoy cada uno de vosotros sois una multinacional que puede ser contratada, puede actuar en cualquier parte del mundo y solo depende de vuestra capacidad de desarrollos del perfil competencial. De hecho, mirad qué diferencias en frases muy rápidas, pero para que lo veáis con la misma evidencia que yo lo intento explicar. Antes se hablaba de empleo, hoy cada vez más hablaremos de intraemprendedores. Cada vez más las personas buscarán su propio empleo. En la época de nuestros padres, antes vida personal y vida profesional eran mundos absolutamente separados y hoy, sin embargo, tenemos una vida global que necesita ser coordinada y necesita ser conciliada. Antes, el pez grande se comía al pez pequeño. La multinacional absorbía la empresa familiar. Hoy, el pez rápido se come al pez lento. Ya no importan los tamaños, importa la velocidad. Antes, a nuestros padres les daban un sueldo. Hoy, a la mayoría de nosotros, de lo que hablamos es de facturación. Antes, los valores que primaban en las relaciones laborales era la fidelidad, la seguridad y la estabilidad. De ahí un empleo, una empresa. Hoy, los valores que priman son la responsabilidad individual, la autonomía y el proyecto profesional que desarrollemos. Antes hacíamos referencia al capitalismo como un sistema económico y hoy hacemos referencia al talentismo como un sistema intelectual que rige la competitividad empresarial. De hecho, el pilar en el que se sustenta este nuevo paradigma que estamos viviendo es el talento. Y el talento es la composición de 3 elementos claves que debéis memorizar porque a partir de ahora van a ser importantísimos para que desarrolléis vuestras planificaciones estratégicas de desarrollo profesional. Mirad,
El primer elemento del talento son las capacidades, es decir, lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer determinadas cosas. Son mis capacidades. El segundo elemento es el compromiso, lo que yo quiero hacer. El tercer elemento del talento es la acción, es decir, la actividad que ejecuto. Las capacidades son los conocimientos que me facilitan el poder desarrollar una determinada actividad. El compromiso es la motivación que yo desarrollo a la hora de ejecutar un determinado trabajo. Y en función de ese compromiso, yo actúo. ¿Por qué en función de ese compromiso? Porque si me encuentro cómoda, si me encuentro satisfecha, si me encuentro agradablemente situada en el proyecto que estoy desarrollando, mi actitud, mi disposición será mucho más positiva y será mucho más proclive a la perfección y al detalle que si me encuentro desmotivada, me encuentro fatigada, me encuentro tensionada y me encuentro estresada. Por lo tanto, en la época de nuestros padres solo influía las capacidades y en función de esas capacidades ocupábamos un empleo. Como hoy empleos vamos a tener muchos, las capacidades deben diversificarse y esa diversificación fluctuará en función de los compromisos que asumamos y de las conductas que desarrollemos. Por lo tanto, resumiendo este esquema que me gustaría que se os quedara grabado, las capacidades constituyen el substrato básico del talento. El compromiso es el motor para aportar lo máximo como persona y la acción es la materialización de ese talento en unos resultados. Por lo tanto, hoy el profesional competente es la persona que sabe poner en acción los conocimientos que ha recibido. De ahí este chiste que os he puesto de entrevista de trabajo en IKEA. Hágase una silla y siéntese. No me sirve con que seas un ingeniero de programación perfecto. Ejecuta esa programación. Hoy un profesional competente no es una persona que haya recibido miles y miles de horas de formación. Hoy un personal competente es una persona que sabe aplicar esas horas de formación para construir hábitos para el logro de las acciones. Por lo tanto, esta actitud de predisposición y de materialización del talento es la catapulta para la competitividad. ¿Cómo se diseña este paradigma de capitalismo sin empleo? Pues mirad, solo depende de la predisposición que tengamos nosotros para conseguir ser lugar de preferencia en la mente de las empresas. Y para ello, nosotros, cada uno de nosotros como profesionales, debemos conseguir la máxima empleabilidad, es decir, trabajar en nuestro aprendizaje continuo para poder estar siempre en disposición de ser empleados y trabajar las habilidades interpersonales que nos facilitan en este mundo conectado la conexión con los demás. La segunda característica, si la primera es la empleabilidad, trabajar en nosotros mismos para ser siempre empleables, la segunda es trabajar con los demás y hacia los demás para buscar el calor, la energía, el contacto, la conexión con los semejantes. Hoy las empresas han perdido peso como vertebradoras de nuestras vidas
Y os pregunto, ¿creéis que este peso lo está ganando el desarrollo de nuestra profesión particular? Para cerrar esta parte relacionada con el individuo, no es tu aptitud con P, sino tu actitud con C, lo que determina tu altitud. No lo olvidéis, no es las aptitudes, es decir, las capacidades que tenéis innatas, sino la actitud, la motivación, el empeño, la energía, el esfuerzo que ponéis en ello, lo que hoy te abre las puertas al éxito o al fracaso profesional. Respecto al entorno profesional, este nuevo paradigma, ¿en qué se caracteriza? Pues mirad, vivimos vidas y puzzles laborales absolutamente individualizados. Por lo tanto, depende de cada uno de nosotros establecer la relación con ese entorno empresarial como una conexión o como una exclusión. Y eso solo depende de la actitud que pongamos. Vivimos en la era Globicon, que es la palabra que une tres conceptos claves y determinantes en los momentos actuales: una era global, una era virtual y una era compleja. Y en esta era Globicon, las personas no deben enfrentarse al cambio, sino que deben aprender a vivir en el cambio, porque el cambio es inevitable. Por lo tanto, las conductas que debemos desarrollar para enfrentarnos a este nuevo paradigma empresarial consisten en saber hacer, desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, y en saber estar, desarrollar actitudes, expectativas y motivaciones para poder hacer, que es la libertad de actuación que tenemos en cada uno de los empleos que elijamos. Si te propusieran formar parte de una empresa que sirve comida gratis en cualquier momento del día, que te permite tomar vacaciones cuando quieras o trabajar solamente 3 días a la semana, ¿te gustaría la propuesta? Pues mirad, os pongo ejemplos, pero hay miles. Os pongo ejemplos muy evidentes, pero cada vez más en este nuevo entorno empresarial esto es la tendencia. Google gasta un promedio de... Ay, chicos, no veo la cantidad por empleado y comida. ¿No? De $20 es. Ah, es que me sale una mancha ahí y no veo. Es de $20, pone. Tiene espacio, es que lo he actualizado en el día de hoy, sí. Y antes eran 18 y no sabía, y digo, no quiero meter la pata, al 20, perfecto. Google tiene espacios de trabajo divertido. La gente se desplaza en bicicletas y se viste de manera informal. Los empleados disponen de un 20% de su tiempo para dedicarlos a proyectos de vida, como ellos llaman, a su elección. 3M tiene una estrategia similar. Concede un 15% de su tiempo para que las personas puedan desarrollar ideas innovadoras, porque creen en el talento y saben que si les das espacio para el desarrollo de la creatividad, la empresa se verá beneficiada, porque esa creatividad se revertirá en propuestas innovadoras que mejorarán los servicios de la empresa. Pixar, por ejemplo, está edificada en un edificio, que es esta foto que aparece, en torno a un gran atrio central, porque consideran que el capital más importante de su empresa es el talento, y ese talento se tiene que interconectar. Y esta finalidad es que la gente se encuentre y comparta
su trabajo, su tiempo, sus proyectos, sus ideas. En Virgin, por ejemplo, Richard Branson decidió no limitar los días de vacaciones a sus empleados. En Netflix, por ejemplo, o en Groupon hacen igual. Es decir, os he puesto esos ejemplos porque son empresas que os suenan, pero cada vez más probablemente alguno de vosotros viváis en un entorno de este tipo. Hacia este tipo de entorno vamos todos. Y en este entorno solo el talento tiene hueco. Suena duro, pero es así. Por lo tanto, en el contexto empresarial al que vamos, la agilidad es una norma, la discontinuidad un estado. Estaremos y no estaremos, tendremos periodos de trabajo y periodos de no trabajo. Y no hay que verlo como algo negativo, hay que verlo como un estado. En el mundo en el que hoy nos encontramos, el jefe ha muerto, el puesto de trabajo como tal ha muerto y el trabajo fijo ha muerto. Esto significa que debemos abrir las puertas a la diversidad y que en el mundo en el que hoy todos nos movemos, que sepáis que nos van a pagar por resultados y no nos van a pagar por tiempo. La jornada laboral, tal y como existía ahora, también ha muerto. Mirad qué cambio de mentalidad. Cuando el Papa Juan XXIII asumió el pontificado, en una de las muchas entrevistas que concedió, un joven periodista le preguntó: Santidad, ¿cuántas personas trabajan en el Vaticano? Y él contestó, con una fina ironía, aproximadamente la mitad. Bien, pues aproximadamente la mitad es una frase que en el contexto actual no tiene cabida, porque el talento trabaja. Hoy estamos en un mundo hiperconectado en el que tenemos accesibilidad 24 horas, disponibilidad, por lo tanto, a tiempo completo y relación en red. Y depende de nuestra capacidad de organización y de nuestra capacidad de negociación cómo actuamos en esta hiperconexión. En definitiva, han cambiado las reglas del juego. Hemos pasado del trabajador de la producción, que era el trabajador en el que se encontraban nuestros padres, al trabajador del conocimiento, que es el trabajador al que vamos a ser, al que vamos a llegar nosotros. Esto significa que tenemos que empezar a dar protagonismo, a dar alas a la conjugación de dos tipos de pensamiento que antes se pensaban que no eran compatibles. El pensamiento divergente, el abierto, el creativo y el convergente, el directivo, el ejecutivo. Esto también implica que tenemos que aprender a entender que estamos en el paradigma de la innovación y la multimodalidad. Para terminar, una recomendación. No termines nunca de aprender, porque tu falta de empleabilidad puede conducirte a la pérdida de tu más preciado tesoro. Y sí, de lo que estoy hablando es de tu autoestima. La primera característica de la inteligencia emocional que debe desarrollarse en un directivo. Las habilidades personales y empezando por la autoestima y siguiendo por la confianza. He ido un poco rápido porque si queréis hacerme algún tipo de pregunta he querido dejar espacio para ello y con esto espero haber dejado claro las ideas que os quería transmitir, que os haya interesado, que os haya parecido útil y muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti también, Trinidad, por este ratito. Y sí que han surgido alguna que otra pregunta a lo largo de esta charla. Aprovecho también para remarcar un punto que no había dicho al principio, que ya me preguntaban a medida que iban entrando en la sala, ya somos más de 110 personas, preguntaban si estaba grabando. Pues sí, se ha grabado esta sesión y se sigue grabando ahora para que luego lo tengáis disponible, ¿vale? Luego los que hayan entrado un poco más tarde en el seminario web van a poder tener esa grabación colgada
se les notifica a través de correíto para que no se pierdan ningún detalle y cómo has hecho la introducción. Así que bueno, dicho esto, vamos a sacar alguna de las preguntitas, así en 5 minutitos, a ver cuál parece más interesante. Por ejemplo, José Juan Sepúlveda se pregunta sobre cómo venderse hacia los empresarios, ¿no? Porque muchas veces, entiendo a lo que se refiere José Juan, no es fácil demostrar las capacidades, ¿no? De las que hablabas antes en tu presentación en una entrevista de trabajo, cómo sacarlas a reducir y cómo venderse ante los empresarios. Pues mira, efectivamente, esta es una de las carencias que tenemos todos nosotros, pero es una carencia consecuencia del sistema educativo y del sistema moral en el que nos han educado, porque a todos nosotros nos han educado en la humildad. Entonces nos han enseñado, nos han dicho a lo largo de toda nuestra vida que lo importante era ser discreto, no ser pretencioso, no parecer engreído y ser modesto a la hora de hablar de nosotros mismos. ¿Esto qué ha provocado? Siendo correcto, es decir, que hay que ser una persona humilde, hay que ser modesta, hay que ser una persona equilibrada. ¿Esto qué ha provocado? Que a la hora de decir las cosas buenas de nosotros, no lo sepamos hacer, porque pensamos que estamos siendo engreídos. Tenemos que empezar a aprender a disociar diferentes actitudes. Por lo tanto, hay ahora un campo de actuación absolutamente apasionante, que yo no puedo meterme en ello ahora, pero te lo dejo ahí, que es el desarrollo de la marca personal o del branding. De hecho, hay empresas y hay cursos y hay formación que se dedican a elaborar tu marca personal. Y elaborar tu marca personal pasa y parte precisamente de entender que en el mundo actual tú eres la puerta para que te abran el camino las empresas. Y entonces eres tú quien tienes primero que saber cuál es tu valor diferencial y segundo vender esa propuesta de valor con las armas que tú tienes, que es tu persona y tus posibilidades. Yo creo que, pues sobre todo con la primera parte de la respuesta, me siento hasta identificado. Efectivamente, a veces pues te educan y te enseñan a no ser, como decías, pretencioso ni egocéntrico, y eso a lo mejor es verdad que en esta nueva era puede jugar en contra de la gente. Y también luego viendo más preguntas, nos preguntaba René Marsilli, se pregunta, ¿por qué aún se rehúsa al hecho de poder trabajar en casa en algunas empresas demasiado conservadoras? Ahí parece que hay una resistencia al cambio de algunas empresas de agarrarse a un modelo más tradicional. Pues mira, eso es muy fácil. Es muy fácil y a la vez muy complicado. Esto tiene que ver con el tipo de persona que dirigen esas empresas. No olvidéis que las empresas están formadas por personas. Y los directivos que tienen ese tipo de planteamiento son directivos tradicionales, que están más fuera de este paradigma que dentro de este paradigma. Todo cambio tiene unos procesos, tiene unos momentos y tiene unos estadios. Entonces, también necesitan, igual que las empresas necesitan adaptarse, los directivos necesitan adaptarse a estos cambios. Y estos cambios hay que aprenderlos, que estudiarlos y que saberlos manejar. Con lo cual, yo, por ejemplo, doy clases en una universidad que es absolutamente toda online. Los claustros de profesores, la corrección de los exámenes, absolutamente todo es online. Exactamente igual que en EALNE. Afortunadamente, porque son empresas con gente joven que las ha creado, con un talento absolutamente divergente, innovador, que es capaz de dar respuesta a las necesidades que tenéis cada uno de vosotros. Pero hay otras empresas con otro tipo de directivos que no se cuestionan el satisfacer estas necesidades porque ellos no las tienen.
y necesitan, porque han sido educados en ponerse la corbata, ponerse la chaqueta, salir por las mañanas y llegar por la noche. Y ese cambio, que es un cambio de mentalidad, es el mayor y más profundo de los cambios que se deben producir en este nuevo paradigma, el cambio psicológico, que es el más lento, pero también es el más profundo. Efectivamente, de hecho, otro de los asistentes nos hacía un comentario que yo creo que va un poquito por esa idea, ¿no? Como que hay una generación, por decirlo así, de personas que toda esta revolución de la era digital y todo este cambio de paradigma, pues a lo mejor le está pillando ya con una cierta edad en la que no es tan fácil adaptarse a esas nuevas mentalidades, ¿no? Y a esas formas de presentarse ante las empresas. Entonces, ¿qué pueden hacer esos millones de marginados tecnológicos, como los llama Sergio Moreno, ¿no? ¿Qué pueden hacer esos marginados tecnológicos ante esta imparable revolución digital que implica ese cambio de paradigma también? Pues mira, Sergio, de momento cambiar el lenguaje, porque no sois marginados tecnológicos, sois no nativos digitales, que es una cosa muy distinta. El lenguaje es poderosísimo y simplemente la pronunciación en positivo o en negativo de determinadas cosas puede hacer que el enfoque sea abierto o cerrado. Hay hoy, aparte de las generaciones diferenciadas por edad, las generaciones laborales realmente por lo que se diferencian es por si eres o no eres un analfabeto o un alfabeto tecnológico. Hay muchos, la generación millennial es una generación que ha nacido con las redes sociales, pero la generación X, la generación Y, son generaciones que todavía están en el mercado laboral y que no han nacido con Internet. Y todos, o la inmensa mayoría, nos hemos ido adaptando a estas circunstancias. Por lo tanto, como todo, lo primero es cambiar el enfoque. Y lo segundo, decidir hasta dónde quieres llegar. Porque solo depende de tu voluntad de crecimiento, dependerá tu voluntad de desarrollo profesional. Habrá gente que diga, pues yo sinceramente aquí ya no quiero hacer más porque tal y como estoy a gusto. Ni quiero aprender más, ni quiero progresar más porque yo ya estoy en un puesto de salida. Perfecto, pues te mantienes. Pero habrá mucha gente que diga, pues yo todavía quiero, o tengo muchas oportunidades, o tengo mucho destino por vivir. Depende solo y exclusivamente del planteamiento y de la actitud que tenga cada uno. Las competencias digitales, igual que el resto de las competencias, se aprenden. Muy bien, perfecto. Y yo creo que efectivamente el lenguaje es tan poderoso que por eso te puedes denotar, ¿no? Uno mismo la mentalidad y el concepto que tienes sobre ti, ¿no? El hecho de no llamarlo marginado, sino no nativo, me ha gustado mucho y es un buen consejo. Y yo creo que para terminar ya esta sesión, lamento que no dé tiempo a contestar a todas las preguntas, vamos a cerrar con una que se preguntaba Lorena Ocampo, y dice que le surge la inquietud de saber si hay alguna competencia o talento personal en común que las compañías busquen hoy en día. Es decir, de todas las posibilidades, ¿hay algo un poco más concreto en el talento que esté más, no sé si decir de moda o más en búsqueda por las empresas? Pues mira, por profundidad. De hecho, el mundo laboral, a la hora de la selección, de la promoción, sí. Es decir, a ti te van a seleccionar y te van a promocionar en base a competencias. Hay dos tipos de competencias. Esto en el MBA que damos aquí en EALDE lo explicamos y lo desarrollamos con profusión, pero es que no me da tiempo, te voy a decir simplemente los dos conceptos. Hay unas competencias técnicas y o específicas y unas competencias generales o transversales. Las competencias técnicas son las que tienen que ver con tu área de conocimiento. Yo, por ejemplo, tengo un máster en Relaciones Laborales y doy clases de recursos humanos y de conducta humana. Los conocimientos técnicos, las competencias técnicas sustentan mi profesión. Pero luego hay una serie de competencias que se han descubierto que son transversales a todos los trabajos y que son no obligatorias, pero casi imprescindibles en todos los procesos de selección. Son todas las que tienen que ver con las competencias emocionales.
porque todas las que tienen que ver con el desarrollo y la conexión de los trabajos en equipo, las competencias comunicativas, las interpersonales, las intrapersonales y las sociales. Son básicas. Cómo te relacionas, cómo hablas, y luego cada una de estas competencias se desarrollan en actitudes muy específicas. Pero las competencias emocionales hoy son competencias transversales, porque todo el mundo, con independencia del campo de actuación en el que desarrolle, se interrelaciona con los demás. Muy bien, pues yo creo que es una muy buena guía y un muy buen consejo para comenzar a construir esta nueva actitud y poder salir adelante hacia un terreno profesional que yo creo que los más de 100 asistentes están en búsqueda de ello y como decía Trinidad, podéis aprender más sobre estos temas, sobre también cómo sacaros más partidos a vosotros mismos con alguno de nuestros máster. Que apoyará no solamente vuestras capacidades técnicas, sino todas estas habilidades que hoy en día, como decía Trinidad, están buscando las empresas y que son transversales. O sea, que os animo a todos a que, si no estáis en proceso de admisión, pues echéis rápidamente la solicitud de admisión para la convocatoria que va a comenzar ahora en marzo y poder empezar a aplicar pues todo lo que venimos diciendo y comentando en estas charlas, en estos webinars y que hacemos encantados para vosotros. Así que Trinidad, te liberamos ya, no queremos ocuparte más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Trinidad, y a todos vosotros también, que habéis sido más de 100 personas. Gracias, hasta siempre. Hasta siempre y hasta pronto. Recordad que os enviaremos la grabación a vuestro correo y la próxima semana habrá otro seminario. Un saludo y cuidaos.